Está con nosotros la licenciada Joana Espaillat. Es coincidente esto con la celebración el pasado miércoles del Día Internacional de la Mujer y queríamos no seguir trayendo hombres al programa y abordar un tema que yo creo que tiene muchas relaciones o mucha relación con el tema de la mujer, ¿no?, en el Día Internacional. Y está con nosotros la licenciada Joana Espaillat, como he dicho, quien es psicóloga clínica, terapeuta de familia, terapeuta de pareja, especialista en terapia cognitiva conductual, especialista en terapia conductual racional emotiva, tiene un máster en terapia de pareja y posgrado en programación neurolingüística. Son muchas cosas que tiene la licenciada Joana Espaillat. Con ella vamos a conversar sobre estos temas que siguen siendo interesantes en el país, el tema de violencia de género, violencia intrafamiliar, el tema que se está presentando a nivel de las jóvenes, sobre todo adolescentes, con el alto nivel de embarazo en esas edades, y todavía las desigualdades también que existen en el país. La legislación quizás no es la mejor, desigualdades que se siguen dando en la sociedad dominicana y en otras sociedades, ¿no? Así que para nosotros es un placer tenerla por acá. Ay, muchísimas gracias. Es un honor y según oigo soy la primera mujer en venir al programa. No, la primera no, para hablar de estos temas. Ah, bueno, de estos temas, qué esta es la bueno, primera. qué bueno. Mire, sigue siendo un honor. Ok, gracias. Mire, Bienvenida. Gracias. queremos, usted preside la Fundación Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Así es. Que tiene una serie de programas interesantísimos y que trabaja, tengo entendido, con personas de escasos recursos económicos. Quisiéramos, antes de entrar a los temas que vamos a abordar, que habláramos un poquito de la fundación, qué ustedes hacen, qué consiste, dónde están y cómo la gente puede llegar a ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias por esa oportunidad. La Fundación de Lourdes surge como una necesidad de trabajar con personas de escasos recursos, con todo lo que tiene que ver con la salud mental, de niños, adolescentes y adultos, porque es una población muy extensa y a veces las personas padecen de muchas situaciones y no saben dónde ir. Y a veces las terapias son costosas, o sea, un tratamiento psiquiátrico pudiera ser muy recurrente, hablamos de semanal, y oscila entre 2.500, 3.000 pesos y a veces hasta más, sin contar la parte medicamentosa. Entonces surge esta inquietud por parte del doctor Ricardo Espaillat, que es quien la preside, que tiene la base principal en la ciudad de la Florida, y tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos ahí psiquiatras, psicólogos, orientadores, y la idea es llegar a lugares de escasos recursos y ayudarlos en todo el tema de la salud mental, problemas de aprendizaje, problemas maritales, problemas psiquiátricos, trastornos psiquiátricos como tal, personalidad, esquizofrenia, bipolaridad, depresión. Y estamos ahí para servirle. Pueden llegar, tenemos el flyer ahí a la mano, estamos en Los Prados, en la Nicolás Ureña de Mendoza, número 125. Si puedo dar el teléfono. Claro, claro que sí. Claro que sí, el 809-473-4783. Estamos ahí y recibimos todos los días las consultas populares de lunes a viernes en horario de la mañana. ¿Y tiene celular? ¿Tiene un número de celular? Pues si lo pueden contactar. Sí, claro que sí. 829-839-0661. Ya lo pondremos por ahí. Claro que sí. Mire, Gracias. hablemos como fundación un poquito más. Usted mencionaba los diferentes programas, ¿no? O diferentes tratamientos según las condiciones. ¿Se podría ver qué porcentaje puede impactar, qué tantos sectores ustedes trabajan, si seleccionan algún sector, si es que la gente llega, no importa el sector, si se concentra en alguna provincia, en algún municipio, en el Distrito Nacional, ¿no? Sí, fíjate, nosotros estamos trabajando de manera sectorizada, porque abarcar mucho no llegamos. Y estamos trabajando en este momento con la bajada de Fiat, que esto es un lugar que está en Nizao específicamente. Y entonces ahí tenemos unas 83 familias y contando, que vienen, nosotros le mandamos el transporte y vienen una vez por semana. Hablamos de que una vez por semana vienen 17 familias y las atendemos en el horario de la mañana. También estamos trabajando con las zonas aledañas, que son los jardines, los praditos, la castellana y público en general, porque es la labor de la fundación. También funciona el centro privado, porque recibimos consultas también privadas que con esto, porque no somos beneficiarios de fondos públicos, nosotros solventamos las actividades de la fundación. Doctora Espaillat, conforme ustedes tienen consignado en la
los aspectos que ustedes tratan o las condiciones que ustedes tratan, ¿cuáles de esas condiciones, digamos, que tratan problemas de aprendizaje, concentración y atención, conducta desafiante y agresiva, depresión, ansiedad, violencia intrafamiliar y de género, problemas de disfunción marital y familiar, cuáles de esos aspectos son más frecuentes que usted encuentra, ¿verdad?, en sus consultas, en sus tratamientos? Fíjate, lamentablemente encontramos mucho de todo, dependiendo de la población. En los niños que trabajamos con escuelas encontramos mucho déficit de atención, mucha conducta desafiante y agresiva, mucha depresión infantil no tratada. También estamos trabajando con mucha depresión. En el país hay mucha depresión no tratada, mal diagnosticada en muchos casos. Usted dice, en niños también, depresión. En niños también. ¿En dónde se da más en la muestra que usted, en la población que usted ha tratado? ¿En niños o en niñas? ¿Dónde se da más la depresión? En cuanto te refieres al género. Al género, ajá. Es más propenso en las niñas. ¿Y las edades? Las edades de una depresión en un niño, una depresión infantil anda desde los 9 a los 16 años. Se presenta más, se manifiesta más. Lo que sucede es que hay que saberla identificar, porque la depresión en el niño no se sintomatiza igual que en un adulto. A veces tenemos un niño con mucha hiperactividad, se mueve, llama mucho la atención y pudiera estar padeciendo de una depresión. Los que están ya más cercanos a la adolescencia, ya ahí ¿cómo? Manifiestan un aislamiento social, se alteran sus conductas de sueño, del apetito, el sentimiento de desvalía, tiene mucho que ver con su autoestima. Pero se manifiesta un indicador importante es cuando vemos que nuestro hijo se aísla socialmente, que ya no quiere salir, que no lo invitan. Esos son síntomas. Hay que empezar a observar los síntomas, que empezar a observar. Así es, porque es muy propio de la adolescencia que el niño se vaya a su habitación, pero es sano que las habitaciones no tengan seguro. Correcto. Mira, hablamos un poquito de violencia de género y violencia intrafamiliar a propósito del Día Internacional de la Mujer. Claro. Hay estadística muy reveladora de la cantidad de casos que se pueden revelar, porque la mayoría de esos casos quedan ocultos, no se denuncian. Hay informaciones que da la Procuraduría General de la República y son cifras que cuando uno las ve resultan alarmantes. Y hablar de violencia de género con manifestaciones que es violencia física y violencia psicológica, y cuando hablamos de violencia intrafamiliar, física, verbal, psicológica, pero también patrimonial. O sea, y la miden ahí. Y estamos hablando de números alarmantes. Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando que tenemos en un año más de 9.000 casos. Y cuando sumamos entonces la violencia intrafamiliar, pues es alarmante, son más de 50.000 casos. Estamos hablando de más de 60.000 casos entre violencia de género y violencia intrafamiliar. Es alarmante esas cifras que son las que se revelan. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad dominicana para estos números tan alarmantes? Sí, esto es un problema endémico en la sociedad, pero la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, revela que el 35% de las mujeres en el mundo han sido violentadas alguna vez en su vida. 35%. El 35% de las mujeres en el mundo. Pero sería bueno, Juan José, nosotros diferenciar la violencia de la agresión. Okay. Porque es que la agresión es un tema innato en el ser humano. Fíjate que los bebés, cuando a veces son bebecitos, estamos hablando de un año, 9 meses por decir, tú le quitas algo y ponen la cara. ¿Reacciona? Se manifiesta de manera emocional por gestos, cambios de gestos, cambios de niveles agresión en la voz. Tienen esa reacción porque también el padre o la madre tiende a reaccionar también. Así y con violencia. Así, no, lo ideal es que fuera con límites. Pero con una violencia, una nalga a un muchacho de violencia. Cuando hace una rabieta. Cuando hace una rabieta. Y se lo da a un niño pequeñito puede ocurrir. Así es. Entonces hay que diferenciar esto. Esto es una conducta que viene con el ser humano. No es intencional y es absolutamente humana. Es una conducta de defensa. Acuérdate que, bueno, el ser humano cuando se siente amenazado, la sangre fluye hacia los brazos y las piernas y emprende la huida o ataca. Por eso tiene mayor fuerza. Entonces, eso es una conducta innata en el ser humano. La violencia, por el contrario, es una conducta aprendida. Tiene que ver con el exterior, con lo que nos rodea. Es intencional y es dirigida hacia. Es una forma de yo resolver conflictos, es una forma de yo abusar del poder, de imponerme. Fíjense que son cosas distintas. La agresión inclusive desde la antigüedad viene tratándose de inhibir, porque tiene mucho que ver con el sistema endocrino. Hay una glándula que se llama la testosterona, que está en
testículos del hombre y en los ovarios de la mujer. Por eso que el pueblo en su sabiduría habla de que aquel hombre fuerte es un hombre con mucho, y el que con débil, mucho, que le falta. y la mujer es una mujer que tiene ovarios, por eso lo relacionan. Eso viene, el pueblo en su sabiduría trabaja de esa manera. Pero dicen hay una frase que me encanta que dice que la semilla de la violencia se produce desde los primeros años, se desarrolla durante la infancia y tiene sus frutos perversos en la adolescencia. Si ya se mantiene, aparece lo que llamamos una conducta antisocial, que si es antes de los 18 años, en psicología se ha tipificado como disocial, que son estas personas que tienen muy pobre control de los impulsos, que no cumplen reglas, que quieren experimentar, que quieren abusar de poder, que Ese van es violento. contra la contraria. Ese es violento. Ese es el trastorno antisocial, que eso desemboca absolutamente en la violencia. En la violencia. Entonces la violencia, que decimos que es una conducta aprendida, intencional y dirigida, tiene diferentes fases, como bien tú dijiste, que es la verbal, que va desde gritos, insultos. Uh-huh. También está la psicológica, la verbal y emocional, que también va con el silencio. Fíjense que el silencio agrede. Siempre estamos comunicando, aunque estemos callados, agredimos con nuestra postura, con nuestras miradas. Con no responder, con ignorar. Cuando hacemos silencio estamos agrediendo. Fíjate que en consulta vemos parejas que la queja principal, la demanda es, él no me mira, él no me habla, yo hago cualquier cosa. Él me ignora. Y él me ignora. Y entonces eso es doloroso, traumático y es un tipo de violencia. Entonces tenemos también la violencia sexual, que no va solamente a las violaciones sexuales, sino un piropo grosero es una violencia. Una propuesta indecente es una violencia. También tenemos la violencia. Pero eso entra en los delitos sexuales. Delito es una palabra como muy cruda, muy amplia. Muy jurídica. Sí, muy jurídica. Pero sí es una agresión, es una violencia. Cuando yo te piropeo de una manera inadecuada, porque no es lo mismo decir qué lindos ojos tú tienes, a decirte algo descompuesto, mira mami, yo te quiero hacer tal. Y tenemos también la violencia de ficción, que esa no está tratada y debemos trabajar mucho en ellas, de ficción. ¿Qué es esto? La que presentamos en los medios de comunicación, la que presentamos en las pantallas. Porque si bien es cierto que la violencia no va a desencadenar en la agresión porque tú veas un programa, no es menos cierto que existen formas de aprendizaje social. Por ejemplo, el aprendizaje vicario, que aprendemos lo que vemos. Por ejemplo, hagamos un ejercicio ahora mismo. Levántenme el dedo índice. El dedo índice, por favor. Okay. El dedo índice. Miren la mano. ¿Qué dedo es ese? Este es el pulgar. El índice es este. Hacemos lo que vemos. Ese es el aprendizaje vicario. Eso es maravilloso porque... Luis, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Yo no me di cuenta de lo que... Porque yo hice lo que ella me dio, bueno, y me enseñó, digo, bueno, Johanna hizo, que yo sepa, ese no es, pero si ella dice que es ese. Mire, usted no confundió a nosotros. Vamos a hacer una pausa para no seguir confundidos. Así que vamos a hacer una pausa y retornamos con esta interesante conversación con la licenciada Johanna Espaillat. Qué papelazo. En breve. Qué papelazo. Retornamos con la licenciada Johanna Espaillat y nos quedamos hablando sobre la violencia, sobre los tipos de violencia. Así es. No hemos concluido todavía. Yo quiero llegar a la violencia de género. Vamos a ver cuáles son los otros tipos de violencia que aún usted quiere que conversemos. ¿Qué tipo de violencia más nos quedan? Claro que sí. Estábamos hablando del tema de la violencia de ficción, que es la que vemos en la pantalla, esa que presentan en los cines, en televisión, en las computadoras, porque provocan un efecto en el espectador. Hablamos de cambios de creencias y aptitudes. Yo puedo cambiar la manera de ver el mundo. El mundo es tan agresivo, tan violento como yo lo veo. Y también puedo desensibilizarme emocionalmente a partir de esa violencia de ficción. Por ejemplo, estos pedigüeños de la calle. Yo puedo ver que en algún momento determinado en televisión me presentaron que ellos se engañan y a partir de ahí yo voy desensibilizándome sobre todo lo que sucede. O situaciones de perversión que veo en la calle, abusos, para mí son normales, no me inquietan porque ya yo me he desensibilizado a partir de lo que veo en la pantalla.
Eso sucede con más frecuencia de lo que ustedes se imaginan. Y también tenemos la justificación cognitiva del proceso, o sea, todos actúan así y yo actúo de esa manera. Todo eso lo produce la violencia de ficción, que no es muy tratada, pero que es fundamental. Acuérdense ustedes que tenemos por ahí canales de televisión que trabajaban mucho con las telenovelas, las narconovelas. Exacto. Y teníamos aquí jóvenes que hablaban exactamente igual que en las narconovelas. Y hablaban de la vuelta y hablaban de tal cosa. Y eso Pero es esa algo... tiene un gran impacto en la sociedad, porque es que esa le llega a todo el mundo, podríamos decir. O sea, ahora, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo cómo a mí no me hace daño? ¿Cómo a mí no hace ningún estrago, no? Porque no llega a todos. No llega a todos. Yo puedo tomar y dejar, pero hay gente que no tiene capacidad. No está sino en que capacidad. ejerce una gran influencia sobre una persona. Y fíjate que el 40% está demostrado, el 40% de las personas que en la pantalla ejercen la violencia típicamente son personas apuestas, son personajes bonitos, simpáticos y lo presentan de una manera hasta coqueta y crea cierta influencia en el espectador. Y entonces está demostrado, los niños menores de 6 años no deben de ver la televisión sin ningún tipo de supervisión porque les afecta su cognición, que es el pensamiento, la memoria, la manera de llevarlos, coordinar sus pensamientos. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Qué ven nuestros hijos? Fíjate que la personalidad se forma de 10 y 12 años. Hasta los 10 y 12 años el individuo no forma su personalidad. Entonces, hasta entonces debemos de tener cuidado con qué cosa depositamos en ese ser humano. Ahí entonces el gobierno, el Estado, tiene que tener políticas públicas encaminadas en esa dirección. Claro. Entonces tú dices, es como si hay una desprotección, porque ahora con el tema del internet, los muchachos solo viven con las computadoras, con los celulares, en los colegios tú lo ves menores de edad, muchachos con 10 años menos, con un celular en la mano, con acceso a todo. Entonces, ¿qué hacer? Porque es que es como tú dices, eso como que no tiene forma de detenerse. Como que la gente sigue puesto a que todo eso ocurra. Así es. Entonces, vivimos en un mundo globalizado y tienen el acceso a la información completa. Hay aplicaciones que permiten, hay control parental en las televisiones e inclusive en las computadoras. Ahora, ¿qué tanto nosotros lo hacemos? A veces nosotros reaccionamos ante determinada situación. Hay una responsabilidad más individual. Así es. Que una responsabilidad de gobierno. Claro que sí. Es que la primera responsabilidad es doméstica, porque todos queremos que el gobierno lo haga, pero nosotros como familia debemos de poner los controles. Si no lo ponemos nosotros, ¿quién lo va a poner? Correcto. Pero fíjate qué sucede. Por ejemplo, el tema de la pornografía, Juan José. Nosotros tenemos temor a que nuestros hijos vean la pornografía, por la manera desorganizada con que te presentan una relación sexual. Entonces, imagina tú un niño de 5, 6, 8 años viendo pornografía sin entender posibles relaciones lésbicas, homosexuales. ¿Cómo él entiende? Va a dar como sentado que eso es el sexo. Si no tiene una adecuada supervisión. Tiene una deformación. Una deformación cognitiva inmediatamente. Entonces, con eso se forma, con eso crece y después es más difícil de arreglar. Entonces, vamos por ahí a la violencia de género. La violencia de género es todo acto de violencia para ejercer poder sobre el género, sobre el otro género. Típicamente la más usual es la de mujer, hombre-mujer, aunque inclusive aquí tenemos un centro conductual para hombres, que trabajan con los hombres y vemos muchos hombres abusados por la mujer. Pero pocos van ahí a decir que lo abusaron, ¿eh? Son pocos, porque llegan, pero no se atreven mucho a decir que lo están abusando. Sí, los hay. Fíjense, y con este tema hay una hipótesis de la misoginia, que es el odio hacia las mujeres. Esto trata de explicar de dónde viene este tema de la violencia de género. Hoy celebramos el miércoles pasado el Día Internacional de la Mujer, y es una forma de que a la mujer trabajadora, no necesariamente la mujer violentada, la mujer sufrida, sino el espacio de la mujer muy ganado. Porque igualdad de la mujer. La igualdad en cuanto a trabajo. Derechos, a punto de derechos. De derechos. Es que es un ser humano exactamente igual. Ahora, obviamente, biológicamente somos distintos, pero el tema de la violencia a la mujer viene desde tiempos desde la creación. ¿Y cómo explicar ese ciclo de la violencia? ¿Cómo se da? Fíjate, tenemos aquí la gráfica. Tenemos las imágenes. Del ciclo de la violencia. Vemos aquí que cuando empezamos una relación todo es miel sobre hojuelas. Fíjense que cuando tú conoces a una persona, tenemos 3 fases, que es el eros, que tú siempre quieres estar con esa persona, la quieres, la amas. Y después que eso pasa, eso dura de entre 1 año, 8 meses, 2 años, no más, porque el cerebro no lo soporta. Viene la parte de la filia, que es la compenetración, llevarnos bien, ser amigos, y luego viene el ágape, que es que cuando a mi mujer le duelen las piernas, me duelen las mías. O sea, esa parte de esa compasión, de esa consideración. Entonces aquí hay una aparente calma.
cuando vamos a hablar más adelante de los factores de riesgo, se acumula tensión, sea por cualquier razón, la persona bebe o usa drogas o hay hacinamiento, falta de dinero. Y entonces se acumula la tensión, viene la expresión, la explosión violenta. Aquí hablábamos anteriormente del control de los impulsos. Yo no me controlo, tengo una ira muy fuerte y entonces desemboca en una cachetada. Y por ahí puede comenzar, después se van incrementando artículos, el palo, el machete, la pistola. Y entonces después que pasa eso, y yo veo de manera tangible lo que hice, cuando yo te veo el moretón, entonces viene la parte que es aquí, que es la culpa, que te dice, yo no debía hacer eso, yo soy malo. El arrepentimiento entonces, y las final. promesas de cambio. Ok. Siempre, para que haya este círculo. Y luego viene la reconciliación, él va a cambiar. Pero la culpa no es solamente del hombre que agrede a la mujer, sino la mujer que dice, yo soy la culpable, yo me lo busqué. Muchas veces en terapia vemos la mujer que viene con un lado hinchado y dice, sí, él me dio, pero que yo me lo busqué. Porque es que yo me pongo esta blusa que me queda con el escote así, entonces yo sé que a él no le gusta y me la pongo. Él sabe que a mí no me gusta, yo sé que a él no le gusta que yo me vaya con mis amigas al salón y me voy. Entonces me dio mi pecozón bien ganado, porque ya introyectamos esto como una culpa. Y entonces después viene en esta parte, y este círculo se va repitiendo. Entonces eso viene, papá le pega a mamá, mamá me le pega al hijo le pega al muñeco o al amiguito más adelante. Entonces esto vuelve. Es un ciclo. Esto es un ciclo. Esto sigue. Esto sigue, esto es como una espiral. Entonces, fíjate, ¿cuáles son los factores de riesgo de la violencia intrafamiliar? El alcohol, las drogas, el hacinamiento, la poca instrucción, personas que entienden que así debe ser y que el hombre tiene cierto poder sobre la mujer o viceversa, la exposición al maltrato. Esto es importantísimo, Juan José, porque hablamos mucho de los agresores y de las víctimas, pero hay víctimas que no son directas, que son los hijos. ¿Qué pasa con esos niños que han sido violentados porque han sido expuestos a esta violencia? Aprenden, porque acuérdense que aprendemos de lo que vemos. Si yo veo como papá maltrata a mamá, cuando yo tenga una pareja, voy a actuar de la misma manera posiblemente, si no soy tratado de la manera adecuada, si no soy sacado de ese círculo de violencia. Y también están, bueno, experiencias de violencia, si existe algún trastorno no tratado, no identificado, que pudiera ser que hay algún componente neurológico y al no estar identificado, porque hay muchos que tienen un componente genético, pudiera desembocar en una... Yo no sé comportarme de una manera que no sea violenta, es mi manera de enamorarme, es mi manera de tratar a los demás. Fíjese que hay personas que hablan contigo y te tocan. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay personas que hablan contigo y te dan un empujón. ¡Mírame! O te saludan y te dan... Y entonces tú dices, ¿pero por qué se trata así? No tengo manera de manifestarme. Pudiera ser una conducta aprendida, pudiera ser que esa persona en su hogar se trabajara de esa manera. Y entonces es algo que nosotros debemos de poner mucha atención con el tema de la violencia. Doctora, en ese caso de la violencia de género, ¿hay al parecer algún elemento que tiene que ver, que viene consigo en los que son, digamos, los dos géneros, o sea, el hombre, mujer? El hombre tiene la fuerza, ¿verdad? Es que en la antigüedad salía a pescar, ¿verdad? A matar animales para conseguir los alimentos y lo llevaba, ¿verdad? A lo que era el lugar donde convivían, a la cueva. Y la mujer se quedaba entonces, ¿verdad? Al cuidado de las crías, de los niños. Y se fue desarrollando ese elemento de que la fuerza, ¿verdad?, era el elemento de diferenciación importante. Cuando había la guerra, la mujer no iba a la guerra, era la débil, tenía que quedarse en el hogar y el hombre iba a la guerra. De tal manera que llegó un momento en que cuando un soldado moría o un hombre moría, había que enterrar viva con él lo que era a su esposa, incluso hasta sus hijos, incluso era mucho. Se ve entonces ese elemento, ese aspecto de posesión que viene consigo en todo el proceso de desarrollo de la humanidad, ese elemento de posesión en el hombre con respecto a la mujer, que noten hasta dónde llegó. Si me muero, entiérrenla conmigo, aunque esté viva. ¿Usted no cree que esos elementos de alguna manera
nosotros no hemos sido capaces, desde el punto de vista educativo, de poder superar muchos elementos de esa naturaleza. Así es. Eso viene con el sistema de creencias de cada quien. Fíjate que esto es un asunto bíblico, el hombre es el proveedor. Y entonces con este sistema de creencias que va de generación en generación, inclusive. ya te condiciona. Fíjate que las niñas le ponen el color rosado, la niña es débil, la niña se peina y el varoncito va para la guerra. Y la Tú vienes religión, creciendo. de alguna manera nos ha influenciado. Absolutamente, tiene mucho que ver con tu sistema de creencias. Fíjate que el hombre, no solamente el hombre se moría y la mujer debía ser enterrada con él como parte de sus propiedades, Sí. porque la mujer viene de la costilla del hombre. ¿Mm? Eso es un lenguaje metafórico que se usa en la Todavía Biblia. se usa, ¿no? Esa es mi mujer. Y esa La es pertenencia. mi mujer. Eso es como este es mi carro y esta es mi mujer. Así es. Fíjate que hay algo muy chistoso, muy folclórico y de entrada muy desagradable que dice, la mujer y los carros no se prestan. Que eso no se Son ni objetos. la mujer, O sea, una concepción de objetos, son dos objetos. Exactamente. esas son dos cosas sagradas. Pero que esto es cultural, esto es un tema que tiene que trabajarse de manera cultural y esto se ha ido cambiando dependiendo de la familia, dependiendo, porque ahora tenemos Pero muchas... avanzamos. Hemos avanzado, sí, hemos avanzado, dependiendo Ahora, del ¿quién lugar. tiene la mayor responsabilidad? Yo le preguntaba anteriormente. La familia juega el papel fundamental para que esto ocurra. Absolutamente, absolutamente es la familia. Y el Pero sistema... esa familia, ese círculo que se produce con el tema de los embarazos en adolescentes, que hay, creo que el 24% entre 15 y 19 años de los embarazos. Entonces, y creo que en la zona rural sobrepasa el 24%, en la Claro zona que urbana un poquito menos. Entonces, ¿qué estamos reproduciendo? Hogares infuncionales y se va a repetir ese mismo ciclo. Claro que sí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Esto es un asunto que tiene que venir de manera del Estado. El Estado debe de crear políticas públicas y sobre todo apoyar más la salud mental, porque a veces esto es parte de la mentalidad, el sistema de creencias. ¿Qué papel deben de jugar ahí? O sea, lo que son las escuelas, lo que son los colegios, o sea, los centros de estudio donde uno se desarrolla inicialmente. ¿Qué papel debería jugar en ese sentido? Fíjate, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación, proponiendo un sistema de educación emocional, educando en inteligencia emocional. Si nosotros sabemos gestionar nuestras emociones, vamos a ser capaces de poder trabajar con ese tipo de creencias. Pero si no somos capaces de autorregularnos, de automotivarnos, de dirigirnos, posiblemente no podamos saber que, bueno, mamá y papá tienen iguales condiciones. Entonces, cuando vemos en los barrios marginados, en los lugares más pobres, en la zona rural, es donde tenemos esos embarazos a edad que Claro no pueden que ser. Esas relaciones entre una jovencita con una persona mucho mayor también, que es otro problema. Claro que sí. Que está. Entonces, finalmente tú dices, hay que hacer inversión ahí. Claro que o sea, sí. ese estado de hacinamiento al cual tú hablas, que si bien es cierto el gobierno hace algunos esfuerzos por un poco cambiar esa realidad, es muy difícil. Claro. Entonces ahí yo creo que tiene que llegar el gobierno, pero yo creo que tiene que haber yo creo que eso es una alianza prácticamente de todo el mundo, porque cuando tú ves que ese tipo de cosas se sigue repitiendo y cuando tú ves que la violencia que está en el tema de la delincuencia, la violencia y todos estos jóvenes, adolescentes, 13, 15 años, 18 años. Yo no sé si ustedes se han fijado que cuando aparecen esas situaciones en las noticias de que hay un delincuente que lo matan, quien sale llorando es la abuela. Muchas veces la madre Generalmente no aparece. la madre no está porque está fuera del país, son hogares disfuncionales. Y en su mayoría nosotros que trabajamos con familias, que en la parte rural, son familias monoparentales, que es solamente con la madre. Y a veces no saben quién es el padre, fruto de eso es multicausal. Pero también es, como tú bien dices, este tipo de situación. Imagínate tú en este hacinamiento donde la mamá y el papá duermen en la misma cama con el niño, que a veces nos han dicho en consulta, no, ¿y cómo ustedes tienen relaciones? Bueno, pero el niño no se da cuenta porque está dormidito. ¿Qué pasa con ese niño que está expuesto a ese tipo de actos? ¿Qué va a pasar con ese niño, con esa niña, que han sido expuestos a comportamientos sexuales a destiempo? Y entonces posiblemente tengan una motivación adicional. Mire, y brevemente, ya con el tema de las infracciones, los delitos sexuales, que están tipificados, son varios, y estamos hablando de más de 1.000 casos registrados por la Procuraduría. Los diferentes tipos de delitos y qué hacer para que esto pueda disminuir en algún momento. Como tú bien decías, trabajar en la psicoeducación, y esto va desde la familia.
es nosotros tratar de ver cómo nosotros ayudamos a las familias a bien portarse, a educarse, a ver qué cosas, porque por ejemplo nosotros hemos visto en consulta niñas que han sido violentadas por algún familiar y la madre nos dice, no, pero ella casi iba a ser violada, pero la niña fue toqueteada, la niña fue mostrada, pero no fue violada. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Es un poco nosotros educar, psicoeducar en todos esos temas, qué es bueno, qué no es adecuado, poner límites e identificarlos adecuadamente. Mire, el tiempo se nos ha ido así como tan rápido, ¿no? Yo creo que usted va a tener que comprometerse a volver a hacer otro programa con nosotros, porque hay temas muy interesantes. Muy interesantes. Yo con creo que temáticas que tocan así es. muy de lleno a lo que es la familia. Así es que, nada, solo agradecerle que haya estado con nosotros acá, dejar abierta la posibilidad de que de nuevo vuelva acá, definamos temas. Yo creo que en algún momento Johanna tiene que venir por acá y con temas muy puntuales que van a ser de mucha orientación y mucho beneficio para las familias dominicanas. A ustedes, amables televidentes, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, como Por el siempre. canal 45 y 12. Sí. Hasta la próxima.